Muy bien, como decíamos entonces, vamos a continuar con el sermón prácticamente de la semana pasada, ¿ok? Para ver las otras dos cualidades, pero es importante que tú puedas tener en contexto lo siguiente. No sé cuántas veces te has topado con algún tipo de debate en relación al tema de la resurrección. Si alguien casi te preguntara, perdón, mamá, papá, hermano, hermana, ¿qué es la resurrección? Bueno, no sé si tú te has topado con esa pregunta, con ese debate, con otros, o en otros círculos a lo mejor en donde, ¿cómo puedes creer esa vacilada de que Jesús resucitó? No, tú eres una persona más pensante. Bueno, el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios que estamos estudiando, precisamente según varios historiadores o estudiosos, se le conoce casi como la carta magna del tema de la resurrección. 58 versículos, claro, en la distribución bíblica, porque tú sabes que la Biblia en original no está dividida por versículos, pero para nosotros 58 versículos en los que Pablo va a tomar y tratar diferentes temas sobre esta verdad tan increíble que tú y yo no solamente la debemos de creer, sino de vivir. Así que con eso en la mesa vamos a entrar a la segunda cualidad, que es Jesús no resucitó. Es una verdad sustentada con su palabra. Ok, como ustedes saben, el día de mañana, no sé si para todos, pero debe ser para la mayoría, tenemos o se celebra algo especial o se disfrutará de algo especial, que en teoría mañana es el día o es un día. Está con gozo, se dice, perfecto. Un día inhábil, un día de descanso en nuestro país. Pero supongamos que aquí tuviéramos a jefes de empresas o dueños de comercios y de repente alguno de sus empleados se acercara y le digan, oye, jefe, jefa, es solo para recordar de que mañana no hay trabajo. Y tú como jefe, ¿no hay qué? ¿Qué pasa, chiquito? Mañana 7 de la mañana te espero aquí. No vengas con tus vaciladas y ponte a trabajar, ¿no? ¿Qué harías tú como empleado? ¿Qué harías tú como empleada? ¿Cómo que? ¿Mañana qué? Si tienes tele. No. Ahí te ves, ¿no? Bueno, a lo mejor tú podrías argumentar cosas como, pero jefe, esto es una costumbre, algo que se celebra año con año, es parte de nuestra cultura mexicana. Bueno, si quisiera hacer así como que mala onda, como que buena onda con el jefe y todo, bueno, tratando de llegarle ahí un poquito de mano izquierda, pero si no, te puedes argumentar ahí con los expertos de la ley y decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que me tengo que presentar mañana? Lo que te estoy diciendo no es algo que a mí se me ocurra, no me lo estoy inventando, sino que el que mañana sea un día inhábil está sustentado por la Ley Federal del Trabajo, que establece en el calendario oficial que el 5 de febrero es un día de descanso por la conmemoración de los festejos de... ok. Pero supongamos que sí lo saben muy bien, ¿no? Por los festejos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y que en el supuesto de que usted me llame a trabajar el día de mañana, perfectamente yo citaré el artículo 75 que cita a la letra que me tiene que pagar doble. A ver si vas a trabajar o no. Porque en un sentido lo de mañana es decir, no es inhábil por tu opinión, no es inhábil porque a ti te gusta, no es inhábil porque tú así lo deseas, es inhábil porque incluso tienes una ley que avala, un documento legal que avala que eso es así. De manera interesante, Pablo va a continuar esta enseñanza precisamente argumentando un elemento muy fuerte acerca de la resurrección. El domingo pasado empezamos hablando de que esta verdad de la resurrección es una verdad que no se modifica con el tiempo, no ha cambiado, se mantiene intacto, un mensaje íntegro a lo largo de los años. Pero Pablo va a decir ahorita, pero aún así, no se trata de lo que yo como Pablo diga, sino lo que Dios ha dicho. En un lugar en donde Él mismo sustenta que la resurrección es una realidad. Vamos por favor a recordar versículos 3 y 4 que fue con los que terminamos la semana pasada. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y por favor tienes Biblia ahí, subraya esa palabra, ¿según qué?
las Escrituras. No sé qué versión tengas por allá, pero según las Escrituras. Él murió. 2, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Y otra vez Pablo dice, ¿según qué? Las Escrituras. Pablo está diciendo, lo que a continuación quiero que tú sepas, Iglesia de Corintios, lo que a continuación quiero que tú sepas, familia de Antioquía, no se trata de un asunto personal. Esta verdad de que nuestro buen Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, dar su vida por nosotros y resucitar, no es algo que me está inventando, sino que es una verdad que Él mismo, dice Pablo, Él mismo me dio a mí, Jesús, pero que además está sustentada con su palabra. Fíjate, en Gálatas 1, versículos 11 y 12, Pablo habla de esta revelación, esto que recibió por parte de Jesús. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico, ¿y cuáles son las buenas noticias que Pablo predicaba? El Evangelio. No es una invención humana. No lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Es lo que dice Pablo aquí en el versículo 3 de nuestro texto en 1 Corintios. Les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Pero Pablo no solamente se queda con yo lo recibí y punto, no, sino que va a decir, y esto que recibí, Dios ya lo había dicho. Está puesto, está enmarcado, está sustentado en las Escrituras. Ahora, pregunta para los observadores. ¿A Pablo a qué iglesia le estaba hablando? A los Corintios. Para ese entonces, ¿los Corintios ya contaban con una Biblia chula y bonita, así como la que tú tienes? ¿De qué Escrituras está hablando Pablo entonces? De la ley, de la Torá, de lo que para ti y a mí lo conocemos como el Antiguo Testamento. Y ve que increíble, ahí Pablo está diciendo, ahí Dios puso y dijo que Cristo iba a morir por nuestros pecados, que Cristo iba a ser sepultado, pero que Cristo resucitaría al tercer día. ¿Te habías puesto a pensar en esto? La verdad que en relación al estudio me sirvió. Para los de muy de casa, para los que de repente dicen que saben, ¿no? Y toda la cosa. ¿Te habías puesto a preguntar si alguien te dijera, oye, eso de que Jesús resucitó y todo, ¿dónde lo dice en el Antiguo Testamento? ¿Qué tienes en tu disco duro espiritual para responder? ¿Dónde dice que Cristo iba a morir por nuestros pecados, que fue sepultado, que iba a resucitar? Digo, porque está fácil si vemos a partir del Nuevo Testamento, pero el tema con Pablo a los Corintios es que él está citando Escrituras hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué textos tienes en tu disco duro espiritual? Muy bien. De manera muy interesante, y tú sabes que estamos hablando con Pablo, que es un experto en la ley, un experto en la palabra. Pablo, si tú te fijas, para hablar precisamente de este increíble hecho, Pablo no está utilizando el nombre de Jesús, sino lo que está utilizando aquí es el nombre de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque entonces tiene mucho sentido. Porque Cristo es el título mesiánico para Jesús. Es decir, Pablo se estaba refiriendo a que en el Antiguo Testamento estaba apuntado, profetizado, afirmado que el Mesías, el ungido de Dios, el siervo sufriente, tenía que ir a una cruz y morir por nosotros. Ahora, cuando tú entiendes esto, ahora puedes poner sobre la mesa, si entonces tengo que hablar del siervo sufriente y del Cristo, del Mesías que va a venir, hay mucho que decir en el Antiguo Testamento. El texto muy conocido por ustedes es Isaías, pero hay un texto que a lo mejor no tenías ahí y por eso te lo traigo, porque es domingo y porque tienes que aprender algo más que no sabías. Salmo 22, 1, 16 al 18, escucha esto. El salmista diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. ¿Dónde escuchas esas palabras? En la cruz. Qué interesante. El salmista de una manera prudencialmente profética estaba diciendo las mismas palabras que el siervo sufriente, por eso se le conoce como uno de los salmos mesiánicos. Pero aquí está anunciado que Cristo iba a morir.
Pero sigue diciendo el salmista: como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción, otra vez, con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Alguien ya se había topado en su lectura diaria con este salmo? Sí, pastor, me recuerdo ese salmo en 1550 cuando... Es increíble, Pablo le está diciendo a los corintios esto que te estoy diciendo, y que es una realidad, es una verdad, no porque yo la diga, sino porque Dios ya lo había dispuesto. Ahora, yo anhelo y espero que este sermón te sirva a ti, porque esta es una pregunta en la que tú tienes que tener respuestas. Y no respuestas a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron. Si tú realmente conoces a Jesús, tienes que estar totalmente convencido de que esta es una obra increíblemente maravillosa de Dios, dispuesto antes de que tú y yo naciéramos, dispuesto antes de la fundación de todas las cosas, para que tú y yo podamos vivir hoy. Ahora, no solamente es el Salmo 22, también está el texto que se dijo por aquí, Isaías 53. Isaías 53 yo creo que es uno de los textos más claros, precisamente para enmarcar ahí todo lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios. Dice así el texto: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Y estos dos textos, solo por mencionar, como que los más conocidos, como que los más claros, pero a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, esto estaba anunciado ya. Eso estaba anunciado ya. Que Jesús iba a hacer una obra increíble en tu vida y en mi vida, para que podamos nosotros vivir. Que el Cordero Pascual tendría que venir. Cada sacrificio, bueno, más fácil. Dime la verdad, sé sincero. ¿Cuántas veces de los que de repente así acostumbran a leer su Biblia, cuántas veces ya leíste el Levítico? Pues aquí, pastor, en el estudio que tuvimos hace como 15 años, tú no te topas con Levítico. O sea, hoy mi lectura devocional va a ser Levítico. No, pastor, Números. Aunque no lo creas, es importante que tú podamos estudiar y entender cada vez más la palabra de Dios, para que tú puedas ver cómo un pueblo que en ese momento no tenía en sí mismo una visión muy clara de lo que Dios había dispuesto, todas y cada una de las cosas que hacían, sacrificios incluidos, apuntaban precisamente a este sacrificio del Cordero Pascual, que vendría a este mundo como un sustituto, como sacrificio delante de Dios, para expiar, para limpiar, para pagar por nuestros pecados. Y ese es el mensaje increíble del Evangelio. En Romanos capítulo 5 versículo 8, Pablo mismo dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de este mensaje? ¿Te das cuenta por qué Pablo quería que los corintios lo pudieran no solamente saber, sino vivir? Porque la esperanza de la resurrección, o la verdad de la resurrección, es la esperanza de que tú y yo podemos tener una nueva vida. Así que Pablo le está diciendo a los corintios: la resurrección es un hecho registrado, no porque yo lo diga, sino porque Dios así lo dispuso. Cristo tuvo que sufrir por nosotros, morir por nosotros. Hay otro dato interesante: Cristo tuvo que ser sepultado, ¿ok? Y esto lo vimos acá en Isaías, en la parte final del versículo 9 del 53, que dice: se le asignó un sepulcro con los malvados.
Pero no solamente después de eso, Hechos, capítulo 13, versículos 28 y 29 dice: aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero, ¿y qué? Y lo sepultaron. Pablo está diciendo, esto es una verdad. Ahora, está padre porque no sé si tú te estás acercando a este texto como si estuviéramos solo de historia. Sí, pasó, no, sí. Jesús fue una cruz, lo sepultaron, sí. Yo ya sé eso, pastor. Lo interesante es lo que viene después. En el versículo 30-31 de Hechos 3, dice: pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. Y como que agarra este texto, versículo 31 de Hechos 13, y enmárcalo, porque con eso vamos a terminar. Y ahora ellos son muchos testigos ante el pueblo. Esta verdad debe simbrar tu corazón en esta mañana. Pablo no le estaba diciendo a los corintios: quiero que tengan más información acerca de la resurrección. No, quiero que ustedes se pregunten, se examinen si realmente conocen a aquel que resucitó. Pablo no está poniendo en tela de juicio la resurrección, lo está dando por de facto, pero le está preguntando a la iglesia: ¿lo conoces? ¿Sí conoces a aquel que está vivo? Cuando Jesús resucita y se presenta en diferentes escenarios a diferentes personas, hubo una aparición muy interesante que fue para aquellos que estaban en camino a Emaús, ¿te acuerdas? Y cuando ellos estaban preguntando a Jesús, porque en ese momento no le reconocían: no, pues sí, es que acaban de crucificar al Nazareno y la verdad no sabemos. Los discípulos están diciendo eso. Y Jesús como que, ok, ¿y quién era? No, pues decía que era hijo de Dios, pero no sabemos. Lucas 24. Jesús les responde, o sea, escucha a Jesús: qué torpes son ustedes. Ay, cálmate. Oye, Jesús, no es Jesús. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él. ¿En dónde? En todas las escrituras. Otra vez, ¿qué escritura está hablando Jesús? Antiguo Testamento. Ahora, si los discípulos y la iglesia de Corintio hasta ese momento tenían la evidencia escrita de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento para ti y para mí, y voy a utilizar las palabras de Jesús, y eran torpes porque no entendían y no creían lo que ahí decía, ¿cuánta más responsabilidad tenemos tú y yo, que tenemos todo el canon completo? Y tú dices: eso de que resucitó, no, yo creo que sí fue un buen maestro, pero ¿qué es Dios como qué? Y ojo, porque otra vez Pablo no le está poniendo un examen a los corintios de teología. Pablo le estaba preguntando: ¿lo conoces o no lo conoces? Porque hay mucha evidencia para que tú y yo entendamos qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Él vino aquí para morir por nuestra rebeldía, por no querer vivir nosotros conforme a lo que Dios pide, por creer que en esta vida tú y yo podemos vivirla como nosotros queremos. No, Él vino a morir por ti, para que tú no recibieras el castigo que te mereces. Escucha esta frase: Jesús es el recordatorio de que tenemos un Dios justo que nunca pasará por alto nuestros pecados, que traen como resultado la muerte en nuestras vidas. Pero a su vez, Jesús es el recordatorio del amor del mismo Dios que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y con ellos salvar nuestra vida. Este es el Evangelio. Por eso no podemos desconectar resurrección del Evangelio. Porque tú tienes que entender que si Jesús está vivo, sabes, tú y yo tenemos una esperanza bien increíble. Nuestra vida puede ser rescatada, puede ser transformada.
Hoy estamos en un mundo, lamentablemente, en donde se habla de un Jesús de caricatura. Como que, sí, Jesús te ama y vente como eres y Él te va a aceptar. Y aquí, puros, Jesús como osito cariñosito. Definitivamente por gracia Él te recibe tal como es, como tú y yo estamos. Porque sabe que no podemos hacer nada por nosotros. Pero no debemos olvidar que en una cruz Él derramó sangre para que tú y yo no vivamos igual. Para que tú y yo realmente podamos vivir una vida diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y aquí esta realidad debe traer contigo al menos dos cosas de análisis. Por una parte, si Jesús resucitó y tú lo crees, pero vives igual, entonces hay un problema. Porque a lo mejor puede ser que lo creas simplemente como un elemento de conocimiento, pero no lo crees en relación a una convicción de que conoces una persona. Si hoy tu vida vives de manera contraria a lo que tu rey pide, entonces ¿de qué sirve que digas conozco a Jesús? Conozco a Jesús. Y 3 doritos después sacas todo tu repertorio de palabras folclóricas. Y dices, no, perdón, compréndeme, es que viví muchos años en Alvarado, Veracruz. O viví mucho tiempo en el norte, y en el norte se habla fuerte. No. Y deja de palabras altisonantes. Si tú dices que conoces a Jesús y a este vivo, pero hoy en casa, como hijo, eres el ejemplo de la desobediencia. Sí, la desobediencia encarnada. Como esposo, eres la negligencia en persona. Como esposa, eres la terquedad materializada. Y, bueno, ya sé, no quiero. Tú ponle, rayita, ay. Es decir, no digo que no luches con estas cosas, por eso estamos en un mundo caído. Aquí seguimos, por eso en esta iglesia, empezando con el que está en el púlpito, siempre vas a escuchar que somos unos terribles chafas pecadores. Nadie de aquí se merece estar aquí. Nadie de aquí merece estar vivo, incluso de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Pero si el estilo de vida que tú generalmente practicas va en contra de lo que Jesús te pide, entonces tú tienes que preguntarte si a lo mejor a este Jesús solo de oídas lo conoces, pero tus ojos no lo han visto. ¿Quién de ustedes se atrevería a preguntar, mañana no porque es inhábil, ¿no? Pero el martes en el trabajo, ya sea a viva voz o mediante algún instrumento de consulta, ¿quién se atrevería a preguntar en su entorno laboral, oye, ¿realmente mi vida comunica que Jesús está vivo? ¿Quién se atrevería a hacer esa pregunta? ¿Te atreverías? ¿A tus jefes, a tus compañeros? Oye, ¿mi vida refleja que Jesús está vivo? Bueno, ¿te respondo como cuate o como? Déjate el trabajo, las personas más cercanas a ti, tu familia, tus amigos. Pregúntale, ¿mi vida refleja en la manera en cómo yo te trato, cómo yo me comporto, cómo yo me dirijo, cómo yo vivo, que realmente Jesús está vivo? Ese es el tema que Pablo está tocando en Corintios. Corintios, yo no quiero que tengas mayor conocimiento acerca de la resurrección, porque como dijimos el domingo pasado, recuerda que el propósito de Pablo era que enseñarles sobre la resurrección de Jesús para que los corintios creyeran en que ellos también iban a resucitar. Porque ellos no tenían problema con argumentar sobre la resurrección de Jesús, tenían mucho conocimiento sobre eso. Lo que no creían es que ellos iban a resucitar y lo que significa la nueva vida que Cristo te da. ¿Que sabes dónde se vive? Aquí se empieza. Por eso hay un antes y un después. Escucha esto. Tú y yo no podemos decir que conocemos al Jesús vivo
si no vivimos para Jesús de tal manera que otros puedan conocerlo? Es algo bien simple. Por eso, y aquí lo escuchas mucho en casa. Tú puedes citar la Biblia que quieras. Tú puedes citar las actividades eclesiásticas a las que tú asistes. Tú puedes decir muchas cosas, pero si tu vida no refleja que este Jesús está vivo, que es el principio básico de la resurrección, de tal manera que otros puedan conocerlo a través de ti, entonces tenemos que preguntarnos de qué Jesús estamos hablando. Ahora, Pablo, recuerda, estamos en el elemento de esta verdad está sustentada por su palabra, no por la tuya o por la mía. ¿A qué te lleva esto? Que tú puedes estar aquí y decir, chispas, sabía que no debía venir este domingo, ojalá no me hagan preguntas personales, porque... No, tranquilo. La pregunta siempre te la va a hacer Jesús a través de su palabra. Pero el tema aquí es, si queremos conocer realmente a Jesús, si tú quieres tener una cada vez más creciente comunión con Jesús, tú sabes dónde tienes que buscar. No tienes que buscar momentos o experiencias espiritualoides o muy sensoriales. Dios quiere tener un diálogo contigo. Dios quiere que tú lo escuches. Dios quiere que tú lo conozcas. Jesús quiere hacerse presente en tu vida para darte vida. Pero Pablo nos está dando una indicación increíble. ¿Dónde va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder eso? Si lo dijo a los corintios hablando del Antiguo Testamento, ¿cuánto más hoy con la palabra revelada? ¿Dónde estás buscando a Dios? ¿Dónde estás buscando más de Jesús? ¿En prácticas externas? ¿Religiones nada más? ¿O en la única palabra validada para poder hablar con Él? El apóstol Pedro tuvo este increíble tiempo con su Señor y Juan 6, versículos 68 y 69 registra esto que tú te has de acordar. Después de que Jesús despide a la multitud, porque la multitud solamente lo seguía por lo que Jesús daba, Jesús se voltea a sus discípulos y dice, ¿ustedes se van a ir también? Y entonces Pedro le responde en el versículo 68 de Juan 6, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amigo, hermano, este es el mensaje del Evangelio. En esta vida, tú realmente puedes ser transformado por aquel que está vivo cuando tú te acercas a su palabra para escucharlo. Y su Santo Espíritu transforme tu vida, más bien tu corazón y por ende tu vida. Y puedas tú decir y vivir conforme a la verdad que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. ¿Te acuerdas? Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¡Qué maravilloso mensaje! Quiero que tú enlistes las cosas con las que hoy sigues peleando, las cosas con las que hoy sigues luchando, las cosas que, Señor, ya no aguanto esto. Y siempre digo, cuando tú dices, qué interesante pregunta, pastor, como que no sé con qué cosas lucho. Ok, si estás casado, pregúntale a tu esposo. Él te va a enlistar, ya sea el uno con el otro. Pregúntale a tus hijos. Pregúntale en hermanos, a tus hermanos no solamente de la iglesia, sino hermanos de sangre y también de la iglesia. ¿Con qué estás luchando? ¿Qué cosa, Señor? Ya no soporto esto. Siento que no puedo más. Pablo está diciendo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Es decir, la muerte en la cruz me garantiza que ese yo, pecador, puede ser exterminado. Pero la promesa de la resurrección dice, ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué? Vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es posible vivir una nueva vida en Cristo? Sí es posible. Sí es posible. En lo que Dios nos dé vida en esta tierra, ya no vivir para nosotros y vivir para Él.
Escucha este para llevar. ¿Tu vida es el reflejo visible de la verdad que Jesús resucitó para darnos nueva vida? O sea, ¿tu vida es el reflejo visible de eso? ¿De que Él está vivo? Lo que hoy dices conocer de Jesús, ¿está más sustentado por tus experiencias o por su palabra? No, tú debes de conocer a este Jesús, que lo puedes experimentar en el viento, en la arena, en la noche, en la playa. Y tú complétale. Hoy hay gente que trata de que tú encuentres al Jesús que tú quieres. Y tú sabes cómo te va a ir ahí. Pero Pablo está diciendo, al único Jesús genuino y verdadero lo puedes encontrar y conocer únicamente a través de su palabra. Aquí está bien, Padre, al alcance de tus manos. Las luchas con las que batallas cada día son el resultado de vivir conforme a lo que Dios te pide en su palabra, o son la evidencia de la necedad que vienen por vivir conforme a tu palabra. Y quiero ahondar un poquito aquí. Cuando tú realmente conoces a Jesús, empieza a pasar algo bien padre. Hay una lucha. Era un mentiroso empedernido. Ya no quiero mentir más. Era una dice por allá, una peleonera y dramática por todo lo que yo hacía. Entonces, como que seré yo, señora. Pero en Cristo ya no quiere hacerlo más. Esa es una lucha. Ahora, cuando tú no conoces a Jesús, de manera interesante, tú sigues luchando también por tus malas decisiones, por tus malas acciones, por lo que tú decides. Y es la segunda parte. Cuando tú luchas por vivir conforme a tu palabra. Así que pregúntate esto. Pablo dice, esto es una verdad que está sustentada por la palabra de Dios y no por la mía. Ahora vamos a terminar con la última cualidad de la verdad, que está bien padre, porque es algo así como que, hoy nunca me había puesto a pensar en esto. Es una verdad validada por testigos. Quiero que vayas conmigo, por favor, al versículo 5 al 8, porque Pablo va a terminar esta argumentación diciendo, mira, sí está aquí escrito, pero todavía tengo algo más que decirte. Dice versículo 5, se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Aunque algunos han muerto, luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo está diciendo, mira, hablar de la resurrección es algo, entre comillas, bien sencillo, porque no tienes por qué dudar bajo ningún argumento de que Jesús nuestro Rey está vivo. Esto lo dice en la palabra. Me lo reveló a mí, dice Pablo. Pero además, hay testigos. Hay testigos. Un testigo ocular siempre es como una herramienta bien sencilla o un instrumento bien sencillo para poder clarificar algo. Por ejemplo, si hubo un accidente en la esquina y alguien lo vio, pues ¿para qué le buscas? Ya no se trata de, no, es que yo sentí que no me pasé el alto. Yo creo que, no, espérame, lo vio doña Chuchita, la tienda de la esquina. Ella lo vio. Hay cámaras, ellos lo vieron. No argumentes, o sea, no hay nada que podamos decir. Los testigos lo vieron. Así que Pablo va a cerrar ese argumento de manera increíble. Hay un listado de personas ahí que tienen que ver mucho con lo que Pablo está hablando acerca de la nueva vida que Cristo te da. Y con el primero que empieza Pablo aquí enlistado es ¿quién? Cefas. Y muchos dijeron, Cefas, como que no conozco ese apóstol. ¿Quién era Cefas? ¿Tú sabes quién es Cefas? ¿Cefas es? Pedro, bien. Pedro. Ahora, es bien interesante, de toda esta lista, ¿por qué a lo mejor empezar con Pedro? Bueno, hay muchas opiniones en relación a esto, pero hay algo tan simple como esto. ¿Te acuerdas quién fue Pedro, verdad? ¿Cómo terminaron los días de Pedro antes de la crucifixión de Jesús?
¿Cómo terminaron? ¿En qué terminó el capítulo de Pedro antes de la crucifixión? En un Pedro negándolo, saliendo corriendo. Decir, yo no quiero nada con Jesús, no me involucren con Él. Yo ni lo conozco. Pero ¿cómo fue el encuentro o cómo empezó la historia de Pedro con Jesús después de la resurrección? Restaurándolo, recordándole que no se trata, que la relación que él quiere tener con él no se trata de lo que Pedro podía hacer por Jesús, sino lo que Jesús había hecho por Pedro. ¿Y sabes? Pedro es un maravilloso ejemplo de muchos de los que hoy estamos aquí. Porque al igual que Pedro, puede estar tú aquí sentado, sentada, precisamente con esta misma afirmación. Yo no quiero nada contigo, Jesús. Yo no creo en ti. Yo no te conozco. A pesar de que he asistido a una iglesia toda mi vida, yo no quiero nada contigo. No quiero que me relacionen contigo. Pero al igual que Pedro, tú puedes estar viviendo las consecuencias de esta declaración en tu vida. Te sigues preguntando por qué estás como que frustrado, tratando de buscar explicaciones a lo que no puedes explicar, tratando de convencerte de que lo que tú quieres y deseas es lo mejor, aunque los resultados están cacheteando en la cara que no es así. Te preguntas por qué sigues llorando en silencio, que no soportas estar solo o sola, aunque estás rodeado de gente, de que hay un sentido de vacío en tu corazón, como que algo te hace falta, aunque lo tienes todo. Ese sentido de vergüenza porque sabes las cosas que hiciste y no puedes perdonarte, o las cosas que han hecho contra ti y tú no puedes perdonar. Eso es el resultado de alguien que sigue alejándose, corriendo y huyendo de Jesús en vez de venir a sus pies. En Mateo 26, 74, 75 registra este momento tan doloroso de Pedro. Es el versículo 74. Y comenzó a echarse maldiciones y juró: a ese hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. Y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Tú puedes ser en este listado de testigos, Pedro. Que tu vida, a lo mejor en sentido figurado, esté ahí, lamentándose, llorando amargamente, porque no puedes explicar lo que está frente a ti. ¿Y qué es lo que hizo Jesús con Pedro? ¿Te acuerdas? Se le apareció después de resucitar. ¿Y qué hizo? ¿Le reclamó? No. Le echó en cara: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? No, que muy de que le dijo: Señor, a donde tú vayas yo iré, y cortando orejas y toda la cosa. ¿Le echó en cara eso a Jesús? ¿Qué hizo? Le recordó a Pedro la razón por la cual él murió por su vida. Y en Juan 21, versículo 17, se registra ese maravilloso evento en el que Jesús se encuentra con Pedro. Por tercera vez Jesús le preguntó, y bueno, aquí tomé la parte final, pero tú sabes que así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces. Y le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Esta es la tercera vez. A Pedro le dolió por tercera vez que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Es mi oración, es mi anhelo que si tú estás aquí como Pedro, como este testigo que negó y se vivió huyendo de Jesús, la resurrección de Cristo te traiga hoy para que tú puedas decirle a Jesús esto: Jesús, tú sabes todo. Tú lo sabes todo, Jesús. Sabes las cosas que he hecho,
¿Sabes las cosas que me han hecho? ¿Sabes las cosas que he dejado de hacer? ¿Sabes las cosas con las cuales estoy luchando? ¿Sabes las cosas con las que ya no puedo vivir? Jesús, sálvame. Yo quiero conocerte. Escucha esto. La verdad de la resurrección presenciada por personas no solamente garantiza de que Jesús está vivo, sino que toda persona que le conoce tiene la garantía de que su vida puede ser transformada. Y Pablo no solamente enlista a Pedro, enlista a los 12. Los 12 tenían una encomienda bien interesante que conecta contigo y conmigo. Otra vez, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿O cuál era la tarea más importante para los discípulos después de que Jesús resucitó? ¿Que fueran qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué tenían que hacer los discípulos después de que Jesús resucitó? Tenían que ser sus principales ¿qué? Testigos. Para que eso ocurriera, ¿qué elemento más poderoso tenían que vivir ellos para ir a hablar a otros? Sino verlo. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, me encanta cómo Juan lo dice. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Tenían que ver para ser enviados. Pero el domingo pasado analizamos y disfrutamos de la promesa de Jesús con Tomás de: Tomasito, tú creíste porque me viste, pero bienaventurados todos aquellos que no me van a ver y van a creer y van a vivir para mí. Pero en este listado de testigos hay algo más increíble. Porque muchos pueden argumentar: no, pues está fácil, pastor, Pedro era su cuate y los 12 también. ¿Y cómo sabemos que no se confabularon como para armar una historia y tratar de engañar al mundo de que Jesús está vivo? Ok, versículo 6, familia. Y yo sé que eso a lo mejor se te pasa por alto. Versículo 6. Sí, cierto, se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12. Pero dice Pablo, después apareció a más de ¿qué? 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez. Si tú quisieras llamar testigos como para poder validar una verdad que tú quieres, ¿a cuántos llamarías? ¿Cuántos te gustan? ¿2, 3? Tú conoces, digo, a lo mejor porque tú eres un analista del pulso de la sociedad. ¿Cuál fue el último juicio de un caso bien sonado que hasta tiene su serie de Netflix? ¿Qué juicio hollywoodense estuvo muy en boga hace unos años? Hace un año, yo creo. ¿Cuál? Esa, exactamente. El de Johnny Depp con Amber Heard. Tuve que buscar cómo se pronuncia para qué. ¿Saben cuántos testigos llamó Johnny Depp para su caso? 15. Fue el dato que encontré. No encontré los que llamó Amber. ¿Pero qué quieres? ¿Otros 15? 30 testigos para tratar de hablar o de sustentar una verdad. 30 testigos. ¿Cuántos enlista Pablo? 500. O sea, Pablo dice: quiero que entiendas esto. No se trata de un asunto de no creer si Jesús resucitó o no resucitó, porque eso no tienes escapatoria. El tema aquí es si lo conoces o no lo conoces. Los judíos en un tribunal normal llamaban a 2 o 3 nada más, pero 500. ¿Te das cuenta? El no rendir nuestra vida a Cristo a veces no tiene que ver con un asunto de razón, nada más, de muéstrame dónde está la verdad.
sino a veces la verdad está tan a la frente de ti que no venir rendido a sus pies es un asunto de corazón y de necedad por no reconocerlo como tu Señor. Finalmente Pablo dice, se le apareció a Santiago y a él como alguien quien no merecía conocerlo. Y tenemos mucho que decir de Santiago y del propio Pablo como elementos de características de Santiago, el hermano, el brother de Jesús, o sea, el hermano de sangre de Cristo. Y Pablo, alguien que, ¿qué hacía con Jesús y su iglesia? La perseguía. Y aquí hay muchas características tanto de Santiago como de Pablo para hablar acerca de qué es lo que sucede cuando Jesús se encuentra contigo. Pero quiero terminar en esta mañana con esto. Lo que esta lista de testigos nos invita en esta mañana es que tú puedas preguntarte lo siguiente. Si tú realmente dices que eres un testigo más de Jesús, dos cosas tienes que preguntarte. Si mi vida realmente ha sido transformada entonces. Y dos, ¿cómo estoy siendo instrumento en manos de Dios para llevar este mensaje a otros que transforme sus vidas? Y baja la cámara hacia ti. Y siente esta mirada por parte de Dios diciendo, si tú dices conocer a mi Hijo Jesús, ¿cómo estás viviendo para Él? ¿Y cómo tu vida está siendo de instrumento para bendecir a otros? Porque si esto es una realidad, escucha las palabras de Pablo a Timoteo diciendo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque el Salvador ahora es tu Salvador. Y hay más gente que debe conocerlo a través de tu predicación. Vamos a terminar hoy con este para llevar. ¿Qué tanto hoy tu vida es una invitación visible para que otros conozcan a este Jesús que te ha dado vida? ¿Cómo tu vida es ese mensaje? Que los lleve a la palabra, que por ver lo que Jesús ha hecho contigo, los lleve a conocer lo que Jesús dice para ellos. Pero si hoy estás aquí sentado y todavía no vives para Jesús, después de todo lo que has escuchado esta mañana en cuanto a la evidencia de la resurrección, hasta los primeros 8 versículos, ¿qué esperas entonces para responder a ese llamado? Hemos sido salvados y rescatados para no vivir para nosotros. ¿Qué tanto estamos siendo instrumentos de bendición para llevar el nombre de Jesús y que su mensaje siga salvando a otros? Como siempre, tómate este tiempo. Vamos a responderle a nuestro Rey que él sí fue fiel en cumplir por amor lo que su Padre le pidió. Ahora, ¿cómo tú y yo estamos siendo fieles con esa nueva vida que Él nos regaló? Tómate tiempo ahí en tu lugar.